a Miguel Surún Hernández. Gracias, Susana. Y como estábamos comentando al principio, en el día de ayer ocurrió una tragedia. Un avión de la empresa Elidosa pues se estrelló en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Una situación como esa, al margen de la tragedia, tiene sus consecuencias jurídicas. Y yo quisiera enfocarme en las mismas. En primer lugar, desde la perspectiva del Estado Dominicano. ¿Y por qué digo del Estado Dominicano? Porque evidentemente va a haber una investigación que al margen de la investigación local va a tener un ribete internacional porque perecieron, no solamente porque perecieron 6 norteamericanos, ciudadanos de Estados Unidos de América, específicamente de Puerto Rico, sino porque la Administración Federal de Aviación, el FAA, pues le interesa y le importa de manera fundamental que los países que tienen vuelos directos a su territorio pues cumplan con las regulaciones de seguridad dictadas por la Organización de Aviación Civil Internacional. Y me refiero a la seguridad operacional, que consiste en que esos estados tienen que tener un equipamiento de supervisión y fiscalización de las aeronaves nacionales que operan en sus aeropuertos, de forma tal de que evidentemente tiene que verificar si esas aeronaves, en primer lugar, están recibiendo el chequeo correspondiente, es decir, el mantenimiento correspondiente de que pueden volar perfectamente en los cielos, de que esas aeronaves están siendo pilotadas por personal técnico calificado. En tercer lugar, de que los distintos aeropuertos cuentan con el personal de emergencia y con el personal de mantenimiento debidamente certificado, porque no es solamente el personal de emergencia, ahí hay certificación por un tubo y 7 llaves, o sea, no es cualquiera que puede punchar un avión, tiene que ser un mecánico con las acreditaciones y formación académica correspondiente, certificado a nivel internacional, que emita los registros correspondientes y los inscriba en el libro del avión. Todos los aviones tienen un libro que no es más que un récord, que vale más que el avión. Un avión sin su récord no vale absolutamente nada, porque ahí se inscribe todos y cada uno de los mantenimientos, todos y cada una de las averías, y si esa aeronave cumple. Hay que recordar que en el pasado la República Dominicana fue degradada a la categoría 2 precisamente porque se alegó que no cumplíamos con esos parámetros. Y eso precisamente es uno de los riesgos que estamos afrontando ante esta tragedia. Es el riesgo que va a afectar no solamente al Estado Dominicano, en caso de que se demuestre de que hubo una falla en cuanto a la supervisión de esa aeronave, si se verificó el accidente como consecuencia de una falla mecánica o de una negligencia en cuanto a la fiscalización de las condiciones de dicho avión. Obviamente que la ventaja en este proceso, si se le puede llamar ventaja, es que cayó el avión, lamentablemente, en tierra. Y eso garantiza que hay un aparato que tienen todas las aeronaves que la denominan caja negra. La caja negra es una especie de backup que graba absolutamente todo lo que ocurre en el avión, desde las distintas comunicaciones de los pilotos con la torre, como los distintos sensores y estado de los equipos. Eso va a servir para determinar la causa. Si la causa ocurrió como consecuencia de una falla mecánica, automáticamente eso va a prender las alarmas de esos organismos internacionales. Me refiero a la OASI, me refiero al FAA, que hay que recordar que estamos en categoría 1. Gracias a la categoría 1, las aerolíneas locales pueden con los charters viajar a Estados Unidos sin ningún tipo de inconveniente. Si nos degradan como consecuencia de una disminución de la seguridad aeroportuaria a la categoría 2, pues entonces vamos a tener que pagarle a otros
que sí tengan la certificación, me refiero a aviaciones del exterior, y operarlas entonces con el sistema de contratación. Eso es desde el punto de vista del aspecto de la investigación que se genera, los entes que van a investigar, que van a ser local e internacional, para emitir un reporte referente a las causas reales. Si fue un problema mecánico, si ese problema mecánico pudo haberse previsto y si ese avión, ese equipo tuvo las supervisiones y fiscalizaciones requeridas por la OASI. Eso es fundamental para verificar si esos organismos emiten un reporte adverso respecto a las autoridades de regulación de la República Dominicana. Pero ese reporte no solamente sirve para esas autoridades, ese reporte sirve para algo muy útil para nosotros los abogados, que ante situaciones como esas siempre somos los que somos contratados para interponer las distintas demandas en responsabilidad civil. Todo daño ocasionado a una persona, todo daño que se le ocasiona a una persona genera responsabilidad cuando se origina o por dolo, es decir, de manera intencional, o por negligencia. En este caso, si ese accidente se debió fundamentalmente, según el informe, estoy elucubrando porque no tenemos que esperar a los resultados de las investigaciones, si ese accidente se determina que se debió como consecuencia a una falla mecánica, va a generar responsabilidad inmediata mayor para la aerolínea, primero para el operador, luego para el propietario, luego para el que sirvió de intermediario para la venta de los boletos. Ojo, muy importante. Desde el punto de vista jurídico, la jurisdicción en este caso probablemente no sea la República Dominicana, porque estamos hablando de un vuelo internacional que posiblemente fue adquirido en el exterior y las personas titulares de esos derechos son de nacionalidad americana, es decir, las víctimas. Hay 6 norteamericanos. ¿Qué van a establecer? Que para ellos es mucho más seguro, mucho más fácil, mucho más previsible el resultado. Se interponen esa demanda en la jurisdicción exterior. La pueden interponer aquí, pero todos sabemos las debilidades del sistema judicial dominicano, todos sabemos los conservadores que son los jueces al momento de determinar el monto de responsabilidad, y por lo regular se van para Estados Unidos. Ojo, en este caso hay 2 tipos de responsabilidades. La responsabilidad por el simple hecho del accidente es responsable siempre, pero puede aumentar esa responsabilidad, e inclusive en el exterior está previsto la llamada responsabilidad punitiva, que se genera por el nivel de negligencia. Si la negligencia es muy elevada, eso genera una culpa que los jueces y la jurisprudencia norteamericana ha llamado en denominar, daños punitivos, daños por castigo, no porque yo haya sufrido un daño. La justicia americana siempre determina, aunque parezca cruel, que al momento de evaluar el daño de una persona que ha perdido la vida, me refiero cuando demandan sus familiares, siempre lo determina en función de la productividad. Estamos en presencia de personas que producían mucho dinero, especialmente el señor que era productor, que era boricua. En consecuencia, hay una situación muy difícil para la empresa operadora, para la empresa propietaria, para la empresa que vendió ese ticket. Obviamente, me podrán decir con aparente lógica, sí, cierto, todas esas aeronaves tienen una entidad aseguradora que posiblemente enfrente, conjuntamente con el propietario de la aeronave, las demandas y el pago de las correspondientes indemnizaciones. Pero si yo fuera abogado de esas familias en Estados Unidos, pues inmediatamente te pondría una demanda por encima de la póliza, que por lo regular ronda los $50 millones en conjunto. Hay que recordar que en este caso hay daño doble. Hay daño de Lidosa, que perdió su aeronave, que también está cubierta por una póliza de seguro respecto a ese vehículo que ya está destruido, se perdió definitivamente, y la compañía tiene que responder. Pero además hay otra póliza, que es la póliza que cubre los daños en principio hasta un límite de los pasajeros. Pero ¿qué sucede? Como son $50 millones, que es lo normal en este tipo de situación,
muy probablemente, si la condenación final pues concluye en 100, 150 millones de dólares, dependiendo del monto de la condenación, y por eso es tan importante saber cuál fue la causa, porque no es lo mismo una causa de un accidente generado como consecuencia de una falla mecánica y que esa falla mecánica haya sido la consecuencia o de una sobreutilización de la aeronave o respecto a una negligencia, que simplemente un acto of God, es decir, un accidente que se debió a un viento, que se debió a una causa imprevisible. Estas son las consecuencias jurídicas que perfectamente pueden generarse en este proceso, que lamentablemente son al margen de esa tragedia, pero hay que tomarlo siempre en cuenta. Llévatelo, Francis.